¿Alguna vez han pensado que uno de los mejores discos de pop de los 90 estuvo a punto de no existir? Pues sí, hoy vamos a desvelar la historia increíble y caótica de Woodface, de Crowded House. Una historia de rechazos, de líos familiares y sobre todo de pura genialidad. Ojo, y antes de meternos en faena, quiero dar las gracias, pero de corazón, al blog La Playlist de Leyo, porque toda esta historia, toda esta investigación es suya. Sin ellos no estaríamos aquí, así que todo el mérito para ellos. Y es que la pregunta es para nota, ¿eh? ¿Cómo es posible que un disco que tu propia discográfica te tira a la basura acabe convirtiéndose en un clásico? Pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, porque la historia de Woodface es la prueba de que a veces del caos más absoluto pueden hacer la magia. Venga, pues vamos al lío. Rebobinemos un poco. La banda venía de un par de discos que habían funcionado muy bien, de giras por todo el mundo, vamos, que estaban en la cresta de la ola. Se meten al estudio a grabar el tercero y, bueno, como pasa en las buenas historias, todo se empezó a torcer de la forma más inesperada. A ver, hay que ponerse en su piel. Terminas una gira que ha sido un éxito, tienes un montón de canciones nuevas que tú crees que son la bomba, y vas a tu discográfica, a Capitol Records, y te dicen, mira, esto no vale. Así, de claro, un portazo en toda regla. La banda se encontró en un callejón sin salida, con el disco completamente parado. Pero ya se sabe, cuando una puerta se cierra, a veces se abre una ventana. Y para Neil Finn, el líder del grupo, esa ventana tenía nombre y apellido. Tim Finn, su hermano mayor. Y aquí, amigos, es donde la historia da un giro de guión que no se lo esperaba nadie. Porque resulta que mientras el proyecto de Crowded House se estaba hundiendo en la miseria y la frustración, Neil y su hermano Tim tenían un proyecto paralelo, los Finn Brothers, que era todo lo contrario, un hervidero de ideas, de creatividad, de melodías perfectas. La solución al bloqueo, pues estaba en casa, literalmente. La desesperación agudiza el ingenio y Neil le hizo a su hermano la pregunta del millón. Oye, ¿y si usamos vuestras canciones para el disco de Crowded House? Y Tim, que tiene un sentido del humor muy particular, le contestó que sí, pero solo si le dejaban unirse a la banda. Lo dijo de coña, vamos. Pero la broma coló y de repente Crowded House pasaba de ser un trío a un cuarteto. Y así, de la unión de dos proyectos que no podían ser más distintos, uno bloqueado y el otro en plena ebullición creativa, nació algo completamente nuevo y mágico. El sonido tan especial de Woodface es ni más ni menos que el resultado de ese choque de planetas. ¿Y cuál fue el resultado de esa unión tan loca? Pues canciones que conocemos todos, verdaderos himnos que no solo consiguieron salvar un disco, sino que definieron el sonido de una época. La química que tenían los hermanos Finn componiendo juntos era sencillamente brutal, pura magia. Pensemos un momento en Four Seasons in One Day. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Un día te levantas eufórico y te acuestas por los suelos. Pues esa canción es un reflejo perfecto de la vida, de esos altibajos que todos tenemos. Y en el fondo, también era un reflejo del propio disco. ¿Y qué me dicen de Weather With You? ¡Qué maravilla! La idea de que llevamos nuestro propio clima con nosotros a todas partes. Everywhere you go, you always take the weather with you. Es que es de una belleza increíble. Al final, tu actitud es la que decide si tu día va a ser soleado o una tormenta. Pura poesía pop. Pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. El disco por fin sale a la venta y, sorpresa, el mundo se divide en dos. Para unos es un éxito rotundo, un bombazo. Para otros, pues pasa sin pena ni gloria. Pero, ¿qué pasó exactamente? Es que si miramos los números, es alucinante. En el Reino Unido, en Australia, en su casa, Nueva Zelanda, el disco lo peta, se mete en el top 10, vende una barbaridad. Pero en Estados Unidos, que era el mercado más grande del mundo, se la pega. Un fracaso total. ¿Por qué? Pues quién sabe. Quizás su sonido, tan melódico, tan europeo, no encajaba con la que se estaba liando allí con el grunge. Y la cosa no acaba ahí. La aventura de los dos hermanos juntos en la banda duró poquísimo. A mitad de la gira de presentación, Tim se baja del barco. La magia que funcionaba tan bien en el estudio, en el escenario, pues no cuajaba. Un final un poco triste para una historia que prometía ser increíble. Y sin embargo, a pesar de todo el caos, del rechazo de la discográfica, de la formación que duró un suspiro y del éxito a medias, el disco se acabó convirtiendo en una leyenda.
Woodface es la prueba definitiva de que las obras maestras a veces nacen de los sitios más inesperados. Para que nos hagamos una idea del nivel, solo en el Reino Unido vendió más de 600.000 copias. Doble disco de platino. En una época en la que vender discos era súper difícil, esto los convirtió en una de las bandas más grandes de Europa. Y el tiempo al final le ha dado la razón. La crítica lo ha puesto donde se merece, en el Olimpo de los mejores discos de la historia. Una joya del pop rock de los 90 que décadas después sigue sonando tan fresca y tan bien como el primer día. Y al final te quedas pensando que quizás esa es la gran lección de Woodface, que la perfección está sobrevalorada, que de la imperfección, del caos, de las soluciones de última hora pueden nacer las cosas más bonitas del mundo. ¿No les parece una idea maravillosa? Y con esta reflexión nos despedimos. De nuevo, muchísimas gracias a la playlist del Yello por esta historia tan increíble. Si les ha gustado, de verdad, no se pierdan su blog, porque tienen análisis musicales que son alucinantes. Nos vemos en la próxima.